Israel anuncia que la próxima semana retomará las negociaciones de tregua con el grupo islamista palestino Hamás mientras continúa su ofensiva militar en Rafah. Y se conoce además este sábado que el número de muertos en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra roza los 36.000, según datos del Ministerio de Salud gazatí controlado por Hamás. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Los tanques israelíes prosiguen ese avance hacia el centro de Rafah, en el sur de Gaza, pese al fallo de la Corte Internacional de Justicia que ayer pidió a Israel detener su ofensiva en una ciudad que, como sabemos, es refugio de miles de civiles. Casi 200 países adoptan el primer tratado internacional para luchar contra la biopiratería. El objetivo es que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad intelectual de sus conocimientos tradicionales. Y palma de oro para Anora del estadounidense Sean Baker en la 77 edición del Festival de Cannes, en la que Emilia Pérez, el musical sobre un narco mexicano que se hizo con el premio del jurado y con el de interpretación femenina para todas sus actrices. Israel confirma, tras acordarlo con Estados Unidos y Qatar, que va a retomar la próxima semana las negociaciones de tregua con el grupo islamista palestino Hamás, paralizadas desde el pasado 10 de mayo y sin grandes avances desde hace meses. El objetivo, alcanzar un acuerdo que permita la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. Según la agencia de noticias Reuters, la decisión de reactivar esas conversaciones se tomó después de una reunión en París del jefe de la agencia de inteligencia israelí Mossad con el jefe de la CIA y el primer ministro de Qatar. Aún así, Israel prosigue su ofensiva en Rafah, en el sur de Gaza, y en otros puntos de la franja, como en el norte. Vean. Las fuerzas de defensa israelíes han difundido imágenes en las que, según ellas, se muestra un asalto en el norte de Gaza, donde afirman haber destruido instalaciones de lanzamiento de cohetes. En la ciudad de Gaza, los ataques alcanzaron una escuela, matando a una familia que se refugiaba allí. La ONU afirma que más de 100.000 personas han huido del norte de Gaza en las últimas semanas. Estamos hambrientos y sedientos, sin un lugar donde refugiarnos, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni los ancianos. Estoy enferma de hipertensión, diabetes y tengo un corazón débil. No he conseguido mis medicinas y no hay nada que comer. Más al sur, en Deir al-Balah, una familia palestina entierra a un joven muerto en un ataque israelí. Estamos cansados, ya no podemos más. Nuestros hijos se han ido, no tenemos vida. En Rafah, donde se ordenó el cese de la ofensiva israelí, los palestinos siguen esperando un alto el fuego. Queremos que la operación se detenga por completo. Queremos un alto el fuego definitivo, que la vida vuelva a la normalidad porque somos seres humanos. Esta situación sobrepasa la fuerza de cualquier ser humano. Es triste. Somos personas que vivimos bajo ocupación, pero tenemos derecho a vivir como los demás. Funcionarios israelíes afirmaron que la orden de la Corte Internacional de Justicia de detener su ofensiva militar en Rafah aún permite otras acciones militares en el área. Hisham Mana es portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja en Deir al-Balah, en Gaza. Nos habló de las esperanzas depositadas en esas conversaciones de la próxima semana. Las expectativas son enormes, no paran de crecer. La ayuda humanitaria nunca puede ser la solución para acabar con el sufrimiento, como tampoco una operación militar. Solo los esfuerzos políticos pueden poner fin al sufrimiento de miles de personas y familias a ambos lados de la frontera. Nuestra respuesta humanitaria se ha visto considerablemente afectada, como la de cualquier otra organización humanitaria. Debido a las hostilidades, no hay ningún lugar seguro en Gaza. No es un entorno en el que los trabajadores humanitarios pueden trabajar de forma eficiente u ofrecer una respuesta humanitaria significativa sobre el terreno. Los recursos son limitados, incluido el combustible, lo que afecta a nuestros movimientos y a nuestras actividades. Intentamos proporcionar una media de 50.000 raciones de avena al día en el sur de la Franja de Gaza. Ahora solo podemos ofrecer 10.000 en algunas de las zonas a las que podemos llegar. Italia ha reanudado la financiación a la UNRWA, es la agencia de la ONU para los refugiados palestinos que coordina casi toda esa ayuda humanitaria que entra en Gaza.
En concreto, va a destinar a la UNRWA 5 millones de euros dentro de un nuevo paquete de ayuda de 35 millones para el apoyo de la población. Italia fue uno de los países como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido que suspendieron la financiación para la agencia tras las acusaciones israelíes de que algunos de sus empleados estuvieron implicados en el ataque de Hamás de octubre. La mayoría de los países han reanudado ahora sus contribuciones después de que una investigación internacional concluyera que Israel no aportó pruebas de sus graves acusaciones. Y repasamos ya otras noticias internacionales que también queremos destacar a esta hora. Al menos 6 personas murieron y 40 resultaron heridas en un ataque ruso contra un hipermercado abarrotado de gente en la ciudad ucraniana de Kharkiv. Según las autoridades, podrían haber muerto más personas tras el impacto de 2 bombas teledirigidas contra el edificio. El presidente Zelensky subrayó la necesidad de aumentar los sistemas de defensa antiaérea para proteger a los civiles. La justicia chilena decretó este sábado prisión preventiva para un bombero y un exbrigadista acusados de presuntamente haber provocado el megaincendio que en febrero pasado asoló Valparaíso y terminó con 137 fallecidos y miles de viviendas destruidas. Chile vivió a principios de febrero la ola de incendios más mortífera de su historia y que se convirtió en la peor tragedia desde el terremoto de 2010. La Fiscalía de Colombia acusó este viernes al expresidente Álvaro Uribe de fraude y soborno a testigos en un caso que lo vincula con grupos paramilitares. Se trata del primer juicio penal contra un exmandatario en la historia del país. En la audiencia virtual que comenzó la semana pasada, Uribe insistió en su inocencia y solicitó que el caso fuera anulado. Alegó ser víctima de un complot orquestado por jueces y opositores que usaron intercepciones telefónicas ilegales para obtener pruebas en su contra. La jueza del caso rechazó este pedido y reconoció como posibles víctimas a un senador, a la ex esposa de un paramilitar que relacionó al exgobernante con estos grupos armados y a 2 exfiscales. Álvaro Uribe, acusado de soborno a testigos y de fraude. Alexandra Correa en Bogotá. ¿Qué le viene a Uribe? ¿A qué se enfrenta tras esta acusación y qué reacciones van llegando en Colombia? Tata. Bueno, viene una etapa de audiencia probatoria, Ana, de cara al juicio histórico, puesto que ningún expresidente había llegado hasta esta etapa procesal que sigue en firme, es decir, la acusación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue mandatario durante el periodo 2002-2010. Por los presuntos delitos de soborno, como lo dijiste, y manipulación de testigos. Y digo presuntos, Ana, porque el hecho de que la acusación se haya formalizado no significa de ninguna manera que Uribe ya se ha declarado culpable. Recordemos que es un caso en el que se han enfrentado el expresidente con un senador en ejercicio, Iván Cepeda, en el que mutuamente se acusaron de manipular testigos cada uno en contra del otro, en el marco de demostrar o negar el vínculo de Uribe con el paramilitarismo en Colombia, es decir, las organizaciones civiles armadas que trabajaban conjuntamente con el Estado colombiano, con el ejército, en contra de las guerrillas y la insurgencia en este país. Sin embargo, una vez el caso pasó a la justicia ordinaria, se determinó que sí habían elementos y pruebas suficientes para imputar a Uribe por estos delitos de manipulación a testigos y fraude procesal, y no al senador Cepeda, quien además fue reconocido como víctima. Uribe, de 71 años de edad, podría enfrentar hasta 12 años de prisión por estos delitos. Una noticia, Ana, que efectivamente ha sido recibida como la mayoría de asuntos en este país polarizado, entre quienes apoyaron su política de seguridad cuando fue presidente, periodo en el que se denunciaron varias violaciones a los derechos humanos, y de otro lado entre quienes se consideran víctimas o ciudadanos opositores a su política de mano dura. Así pues las cosas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien negó todas las acusaciones en su contra, enfrentará un juicio penal con sus diferentes instancias procesales en el marco del debido proceso, Ana. Y estaremos muy pendientes de todo ese proceso. Alexandra Correa, muchísimas gracias por todo esto. Un saludo. Más de 190 naciones acordaron en Suiza un tratado para combatir la llamada biopiratería tras más de 20 años de negociaciones en el marco de la ONU. Se habla de biopiratería cuando empresas se apropian del desarrollo o investigación de recursos genéticos o de sus conocimientos tradicionales sin recompensar a las comunidades indígenas. En su mayoría se trata de plantas comestibles y medicinales cuyos efectos y preparación fueron descubiertos y cultivados por estos indígenas. La inmensa selva amazónica alberga la mayor biodiversidad de la Tierra
Una de cada 10 especies conocidas vive aquí y cada 2 días se descubre una nueva especie de planta o animal por término medio. La biodiversidad de la Amazonia y otras selvas tropicales proporciona a la humanidad muchos recursos valiosos, como el caucho, el cacao y diversas sustancias para medicamentos y cosméticos. En muchos casos, los pueblos que vivían entre estas plantas conocían su utilidad y aprovechaban los recursos antes de que llegaran los descubridores europeos y empezaran a explotar esos bienes a escala industrial, patentando sus supuestos descubrimientos sin compensar a los pueblos indígenas que tenían la propiedad intelectual. Esta práctica antigua se conoce como biopiratería. Gracias al nuevo Tratado de las Naciones Unidas, ahora existe un marco jurídico para combatirla. Por primera vez, tenemos un tratado que conecta el sistema mundial de propiedad intelectual con la sabiduría, el patrimonio y la riqueza que ofrecen los pueblos indígenas y las comunidades locales en forma de sus recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Como ejemplo actual de biopiratería, veamos la ayahuasca, una mezcla de plantas psicoactivas. En la década de 1980, un empresario estadounidense patentó una de las plantas utilizadas en el brebaje, a pesar de que los curanderos indígenas de Sudamérica la utilizan desde hace siglos. En Sudamérica, en modo general, nosotros utilizamos una medicina muy conocida en el mundo, que más conocida con su nombre ayahuasca. Bueno, hay muchos laboratorios que quieren hacer la investigación para hacer el tratamiento de personas con problemas psicológicos, con problemas mentales. Y hay muchas, en varias partes del mundo, muchas compañías farmacéuticas. Según el nuevo tratado, cualquiera que desee patentar una invención basada en conocimientos indígenas tradicionales, como la ayahuasca, deberá revelar su fuente. Sin embargo, el tratado no prevé una indemnización para esas comunidades. Hablamos del Festival de Cannes, que ha terminado este año. La Palma de Oro se la ha llevado la película Anora, una producción estadounidense sobre una trabajadora erótica que se casa con el hijo de un oligarca ruso. 22 películas compitieron por el máximo galardón en esta última jornada del festival, en el que no faltó el glamour. El premio especial del jurado fue para una de las favoritas, La semilla del higo sagrado, una película iraní que gira en torno a las protestas encabezadas por las mujeres del país. All We Imagine a Slide, la primera película india en competición en este certamen en décadas, se llevó el gran premio del jurado. Y antes de nuestro informativo hablábamos con nuestra enviada especial Carol Guerrero. Le preguntábamos por el resto de galardonados. Vale la pena destacar que la única película hablada en español, que es Emilia Pérez, se quedó con 2 premios. Uno de ellos, premio a la mejor interpretación femenina para las 3 actrices, para las protagonistas, Selena Gómez, Zoe Saldaña y también la española Katia Sofía Gascón. Y el premio del jurado, que fue para el director de esa película, para el francés Jacques Audiard. Ya tú lo mencionabas, el iraní Mohamed Rasuluf se quedó con el premio especial del jurado. Este es un premio bastante importante, Ana. Sin embargo, para muchos esta era la película que debía quedarse con la Palma de Oro, pero como te digo, probablemente el jurado pues deseaba alejarse un poco de los temas políticos que tanto estuvimos aquí al pendiente durante esta edición del festival. Y Jesse Plemons, el protagonista de la película Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos, se quedó con el premio de mejor interpretación masculina. Un momento muy emotivo de la ceremonia, Ana, fue la entrega de la Palma de Oro de honor a George Lucas por parte de su amigo desde la época de la universidad, el señor Francis Ford Coppola. De manera que así ha terminado el Festival de Cine de Cannes, una edición más, Ana, que ha dejado satisfechos a todos. Qué bien. Nos vamos con fútbol. Este sábado se jugó en Berlín la final de la Copa Alemana de Fútbol. El Leverkusen venció por 1-0 al Kaiserslautern de la segunda división. Con este triunfo, el equipo dirigido por el español Xabi Alonso logró el doblete alemán, es decir, los títulos de Copa y la Liga Nacional. El Leverkusen marcó el único gol en el minuto 16 con este increíble disparo lejano del centrocampista Granit Xhaka. Sin embargo, el Leverkusen tuvo que jugar toda la segunda parte con 10 hombres tras una doble amarilla que recibió el defensor Odilon Kosonou en el minuto 44. El Leverkusen cerra así una temporada sobresaliente que terminó con el equipo invicto en el ámbito doméstico. Nos vamos, pero volveremos. Feliz fin de semana donde quiera que estén.